Bienvenidos a una nueva edición de Ellas Hoy, el programa sobre los derechos de las mujeres y sobre nuestro rol en el mundo. Hoy el tema son los matrimonios infantiles en América Latina, un fenómeno que no ha disminuido en los últimos 10 años y que preocupa a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia. Para hablar del tema nos acompaña en el estudio de France 24 Luz Alcira Granada. Ella es directora nacional de incidencia política en la ONG Save the Children, y también vía Skype desde Guatemala estamos con Alejandra Contreras, quien es especialista de políticas sociales para UNICEF. Vamos a analizar la situación en la región después del siguiente informe. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido en 10 años, y la cifra se mantiene en un 25%. En el planeta, 650 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, y en América Latina y el Caribe hay una de cada 10 de ellas. Las que viven en áreas rurales y grupos de población de ingresos medios y bajos son las más propensas a las uniones en edad infantil, que en la mayoría de los casos son informales y ni siquiera tienen la figura de un matrimonio. Entre las principales razones por las que el fenómeno no ha disminuido está la tasa de embarazos adolescentes y el riesgo de violencia sexual para las niñas. Estos factores, junto a la pobreza y a la desigualdad, impiden mayores opciones y oportunidades. Vamos a dar inicio a nuestra conversación de esta semana y comienzo con Luz Alcira Granada de la ONG Save the Children. Bienvenida a France 24 y empecemos hablando de por qué en la última década no hay aún avances significativos en el tema de la lucha contra el matrimonio infantil. Bueno, un asunto del que debemos partir es que aún hoy en día existen cada vez mayores brechas y mayores desigualdades en términos de empobrecimiento de las poblaciones, también menor acceso a educación de poblaciones más empobrecidas, y tenemos estados frágiles que no permiten ese desarrollo de las niñas con la prioridad que debe darse. La educación definitivamente es un factor fundamental, el acceso a la misma, el acceso a educación de calidad que permite en las niñas generar esa masa crítica. Niñas educadas es menos viable que se embaracen o que se casen a temprana edad. O sea que estamos ante un problema que no solamente es de matrimonio infantil, sino de educación. Alejandra Contreras de UNICEF, háblenos acerca de lo que pasa en su país, porque infortunadamente es uno de los más afectados en América Latina con este yugo para las niñas y jóvenes. Lamentablemente sí. Se tienen datos que alrededor del 14% de las adolescentes entre 15 y 19 años están en alguna unión temprana. En el año 2017 se tuvo una reforma legislativa que prohibió totalmente el matrimonio infantil. Sin embargo, subsisten uniones no formales que comprometen la vida de las niñas y las adolescentes. Pero sí se supone que debería haber trabajo por el tema. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando para que se pueda realmente cambiar esta realidad para muchas niñas y jóvenes? Bueno, es definitivo que el tema tiene que ver con la falta de leyes, la falta de políticas públicas adecuadas y la falta de inversión social que permita un mayor acceso, una mayor equidad al acceso a oportunidades, como dice la colega, para las niñas. Pero además de eso, porque todavía como sociedades en América Latina en general vemos el tema del matrimonio a temprana edad o el embarazo a temprana edad como un asunto normal o como un asunto que no tiene una necesidad de abordarse desde el punto de vista político y de voluntad política a nivel de los países. Entonces ahí hay un punto crítico y es la cultura, pero le pregunto a Alejandra, ¿dónde queda el trabajo de organizaciones como la suya, UNICEF, en Guatemala durante todos estos años si los resultados no están siendo tangibles? Bueno, como UNICEF hemos estado apoyando todo el tiempo, en el caso de la política pública, el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, que contiene varios ejes de prevención para este fenómeno: el acceso a la educación, acceso a servicios de salud y a espacios amigables para los adolescentes con educación integral en sexualidad, y acceso a participación adolescente y juvenil para la creación de un proyecto de vida que les permita realizar sus derechos. No obstante, hay factores estructurales que condicionan esta situación.
Guatemala, lamentablemente, es casi el único país de América Latina que tuvo un incremento en la pobreza. Tenemos un problema de migración muy fuerte y entonces las niñas se ven lamentablemente en la decisión de tomar una unión temprana como la opción, ya que no hay oportunidad de seguir en la escuela. La inversión pública es baja en Guatemala para niñez y adolescencia, es alrededor de $1 diario por cada niño, niña y adolescente. Entonces el fenómeno es complejo, más las normas, está muy normalizado el fenómeno y las familias enfrentan restricciones que hacen difícil a las niñas tomar otra elección. La inversión no es baja, es bajísima. Y las consecuencias las vienen sufriendo las niñas y las adolescentes. Háblenos acerca de eso que tienen que padecer después del matrimonio infantil las jóvenes, Luz Alcira. Bueno, los índices de violencia sexual, de violencia física, son altísimos para niñas, digamos, que contraen matrimonio, establecen una vida de pareja a temprana edad, que usualmente está dándose en los países que tienen, como el caso de Colombia, la aceptación o la consensuación de relaciones sexuales a partir de los 14 años se da desde más temprana edad, incluso 12, 13 años. Y un yugo además con el que tienen que cargar muchísimo las organizaciones y sobre todo las nuevas madres y nuevas esposas que son muy jóvenes. Le quiero preguntar a Alejandra por el fenómeno que ustedes tienen que enfrentar todos los días y es el de una mujer que va a ser mamá pero su cuerpo todavía no está listo, sus caderas no tienen la disposición, sus órganos internos no están preparados para tener un bebé y eso genera riesgos para la mamá y para el desarrollo del niño. Es correcto. Sobre todo tenemos alrededor de 3.000 casos de embarazos en niñas menores de 14 años. También en la legislación guatemalteca esto se considera una violación. Es muy complicado, se necesita de mucho apoyo psicosocial y de mecanismos de protección social que acompañen estos casos. Generalmente si están asociados a violencia, a abuso y que es muchas veces dentro del mismo hogar, se tienen que tomar medidas para acompañar a las niñas y a sus bebés. Es una situación muy compleja, el abordaje requiere que sea interdisciplinario y requiere no solo abordar a la niña, sino a su familia y a la comunidad. Hay que tomar medidas para que pueda continuar en la escuela y para acompañar el desarrollo de este nuevo bebé. Este bebé va a enfrentar, lo decía la colega, probablemente bajo peso al nacer, riesgo de padecer desnutrición crónica y eso compromete su desarrollo integral. Y entonces, Luz Alcira, ¿qué se está haciendo en la región? Y usted que tiene como base de operaciones Colombia, ¿qué se está haciendo en esta parte del mundo para cambiar esa realidad? Bueno, nuestra organización Save the Children ha venido trabajando a nivel de América Latina y particularmente de Colombia, tiene que ver con la formación de niños y niñas en procesos de equidad de género, de igualdad de género, porque no es posible tampoco trabajar solamente con las niñas, hay que trabajar con los niños. Con las familias es otro aspecto muy importante porque son procesos y ciclos que se viven y que se perpetúan si no se rompe con ese ciclo. Y la educación y la formación es un actor o un fundamento clave. El otro tema tiene que ver con el hacer seguimiento a las políticas públicas, pero también propender porque hayan políticas públicas, pero no solo políticas, inversión. O sea, no nos ganamos con que en un papel haya una política pública si no se lleva a cabo. No nos ganamos nada con que haya una ley si no se lleva a cabo. Entonces, eso es otro de los temas que nosotros venimos trabajando junto con otras organizaciones de sociedad civil e incluso de Naciones Unidas, porque UNICEF en Colombia también es un aliado importante. Y el otro tema tiene que ver con el trabajo a nivel cultural. O sea, si no logra una ley, una incidencia política, no logra nada si no logramos cambios en las mentalidades de las personas, la no aceptación de esto como algo normal. ¿Qué le dice usted, Alejandra, a una niña que se está enfrentando a este futuro y que lo ve como algo normal porque lo hizo su mamá, lo hicieron sus familiares y ahora le toca a ella? Su mensaje para finalizar. Le diría que tiene esperanza, que hay opciones para su vida, que el camino puede parecer difícil, pero que ella es capaz y tiene todas las oportunidades para tomar decisiones diferentes. Su futuro depende de ella misma
y esto significa poder llegar a la escuela, tener una visión de futuro y que sus sueños se hagan realidad, pero no lo puede hacer sola. Necesita de su familia, necesita de su comunidad y del Estado que le provea acceso a bienes públicos para su realización. Luz Alcira, y el llamado también para finalizar de las comunidades. ¿Qué se debe decir a la gente que está en el entorno de estas situaciones para que se corte el ciclo de violencia? En primer lugar, no aceptarlo como algo tolerable. No es posible aceptar que una niña contraiga a temprana edad matrimonio o que se embarace. Lo segundo es que hay que acompañar como comunidad en mecanismos de protección para los niños y niñas a nivel de la comunidad. Muchas veces esto se da porque tiene que ver con abuso sexual y la familia finalmente cuando una niña está embarazada considera que es lo mejor tenerla casada o en pareja. Entonces la no aceptación. Y lo otro tiene que ver también con acompañar a las niñas en su proceso de formación y en su proyecto de vida. Las organizaciones comunitarias, las organizaciones de mujeres, las organizaciones que trabajamos a nivel de comunidad debemos acompañar ese proceso de vida y ese proceso de formación de las niñas y niñas para que sepan, como dice la colega, que me encanta la forma como lo dice, que hay esperanza, que no está todo acabado y que el ciclo de violencia y el ciclo de empobrecimiento puede terminarse cuando una niña se educa y sabe que puede realizar sus sueños. Muchísimas gracias, Luz Alcira. Muchísimas gracias también a Alejandra Contreras. Y entonces la lección de este Ellas Hoy es que no siempre lo común va a ser lo correcto y es nuestro llamado como mujeres y como sociedad a cambiar estereotipos. Nos vemos próximamente en otro programa de Ellas Hoy. Hasta entonces.